Ay, yo no sé si esto está comenzando, a ver. Me parece que sí. Ay, disculpen que tuve que cortar la conexión. Estaba aquí saliendo una persona del parking y bueno, en fin. Ya me conecté otra vez. Comienzo desde el inicio. Monja blasfema y críticos, fariseos o aburguesados. Aquí pongo el término aburguesado en el sentido peyorativo, negativo, de aquel que tiene casi como finalidad de estar cómodamente a nivel económico, etcétera. A eso un poquito me refiero. Pero bueno, comencemos de nuevo para cómo iba la transmisión. Eh, Esta transmisión la estoy haciendo, la monja blasfema es eh, Sor Lucía Caram, esta monja que trabaja en España y que aquel que no la conozca ni siquiera busque, ignore, bueno, si puede sacar algo de beneficio de esta transmisión, dele, pero yo les recomiendo que busque contenido de esa monja, no se intoxique con lo que habla esa monja, con las posturas de esa monja, que ha pisoteado la doctrina católica, especialmente recientemente, por lo que estoy haciendo este video, en donde se metió con misterios como de la virginidad de María. Se ha metido en cuestiones de moral, terribles, terribles, y pues bueno, le siguen dando foro. El problema es que no es tanto que le sigan dando foro, sino que la iglesia no tome algún tipo de disciplina a esta monja. Les venía diciendo que a veces es curioso que esta monja, que evidente y explícitamente está pisoteando la moral y la doctrina católica, la moral en ciertas cuestiones, porque evidentemente esta monja se ha hecho famosa por el aspecto de ayuda a los pobres, que es un aspecto moral correcto, pero bueno, ya ahorita hablo de esto. Entonces, pero aquí el punto está en que me uno a lo que dice Fray Nelson recientemente, que es dominico, como en el caso de ella es dominica, o sea, es de la misma congregación, la misma familia. Y me uno a lo que dice Fray Nelson, o sea, ¿cómo es posible que que la congregación no tome cartas al asunto y que esta monja blasfema, porque ese es el término blasfema, que le han mencionado y disculpando la palabra, le han dicho monja cojonera y ella pues se regodea. No, yo no le voy a dar el gusto de ofenderla. Eh, eh, yo simplemente la defino por lo que es una monja blasfema. Entonces, aquí el punto está en que la congregación dominica o dominicana no haga algo, y que a veces cuando se predica la recta doctrina, la recta moral, etcétera, a veces ellos sean los castigados. O sea, y que esta monja sin problema esté abriendo la boca de esa manera, sin un tipo de disciplina por parte de la iglesia. Me parece grave, me parece terrible, y esto último que acaba de sacar, la verdad que para mí es vomitivo, vomitivo. Para ella simplemente el aspecto de la fe está siendo un pretexto, pues para su fama personal, para seguir saliendo en los medios de comunicación, para hacerse famosa quizá, no sé, o sea, la verdad que en todo yo no veo que esta monja represente ya no la vida consagrada, a la que tendrá que estar adherida, sino la fe católica, tal como es, católica. ¿Cómo es posible que siga hablando y que a otros los callen, pero los callen por predicar la doctrina tal cual es? O sea, por, o sea, eso solamente les decía que me recuerdo aquello que dijo el cardenal Carol, posterior Juan Pablo II, un año antes de ser elegido sucesor de Pedro, en un congreso eucarístico aquí en Estados Unidos, en Pensilvania. Él mencionó de que estábamos en la batalla ya entre la iglesia y la anti-iglesia, y que esto solamente se puede entender
en el contexto de la providencia de Dios. Dios no manda este tipo de monjas, les queda claro, pero las permite. Y las permite para una cuestión que pueda sacudir nuestras conciencias y nuestra postura de la Iglesia Católica. Me voy a explicar aquí. O sea, por eso primero dije la cuestión negativa. Y que yo vengo condenando las estupideces, las blasfemias que esta mujer ha sacado. Las posturas que ha sacado que no son católicas. Más aún son todo lo contrario a la Iglesia Católica. Pero ¿por qué digo que puede empezar a remover, o sea, las conciencias y que en esta parte puede ver la providencia? Que muchos de sus críticos de esta monja pues son críticos fariseos, críticos aburguesados, con una doctrina tan pulcra, con una moral tan pulcra, pero con una práctica nula. Y es aquí la parte que yo quiero que saquemos de esto. O sea, ojalá que la iglesia, repito, discipline a esta blasfema, a esta monja blasfema. Pero ojalá que también interviniera con aquellos que tienen excelente doctrina y que rebaten doctrinalmente, por escritos, por artículos, por tantas cosas a esta monja, pero que están a millas, lejísimos de la práctica de lo que es rescatable en esta monja, que es su ayuda a los pobres. Me queda claro que si es una blasfema, la ayuda a los pobres que esta mujer da no es caridad cristiana, es filantropía, altruismo, no es caridad cristiana, porque ha pisoteado el misterio cristiano, ¿verdad? Pero aunque no sea caridad cristiana, hombre, a un altruista, a un filántropo, hay que rescatarle de que se está poniendo manos a la obra con los pobres. Finalmente muchos pobres están comiendo a través de esa mano filántropa o filantrópica, no sé cómo se podría decir en este sentido, o altruista. Es decir, que en concreto, esta persona sí está beneficiando. Y hay que reconocer, no todos sus críticos, pero muchos de sus críticos de esta monja, pues mira, podrán estar excelente en doctrina, pero nunca los he estado escuchando hablar de doctrina social de la iglesia. Ya no practicarla, nada más hablar de esto. Más aún, los he visto criticar, que pareciera que solamente mencionar la palabra los pobres, para ellos es marxista, comunista, etc. Entonces estamos desafortunadamente entre estos dos polos, entre una monja blasfema, pero que hace algo concreto por los pobres, que repito, no es caridad cristiana, es altruismo o filantropía. Porque si mancilla el misterio cristiano, ya sus obras de caridad no son obras de caridad, son obras filantrópicas, altruistas. Son de aplaudir, pero no llegan, no alcanzan el aspecto de caridad, porque ha mancillado, porque la fe cristiana es simplemente un pretexto manipulado, ¿verdad?, con el cual puede alzarse el cuello esta monja, ¿verdad? Pero bueno, aquí no me quiero desviar. Ahora estoy con lo de los críticos. Entonces yo digo, qué desgracia que por un lado tenemos una monja blasfema, pero que hace algo concreto por los pobres. Y tenemos a unos críticos, no todos los críticos, hay críticos de ella que realmente abrazan la moral completa, se la recetan en doctrina a la mujer, pero a estos críticos también los ves hablando de doctrina social de la iglesia y más aún practicándola. Pero no son pocos los críticos de esta monja que le dan excelentemente a nivel doctrinal, a nivel teología moral, etc. Y son unos aburguesaditos. Automáticamente, pues tú dices, me haces un beneficio
o le haces un beneficio a la gente a nivel doctrinal, pero a medias, a medias. Entonces aquí es donde vuelvo a repetir este tipo de argumentación que lo he estado tocando bastante. La bandera de caridad cristiana para los pobres, para los excluidos, para los inmigrantes, es católica. Siempre ha sido católica. Revisemos la historia de la iglesia. Si no la han arrebatado los socialistas, los marxistas, al menos en discurso, porque está claro que hay socialistas y marxistas que mucho sale de su boca los pobres, los pobres, los pobres, y ellos viven, imagínate. Entonces, además que generan, pues evidentemente una visión de los pobres, pero unos pobres que generen rabia y odio, ¿ah? Entonces, pues los alimentan del estómago, pero los matan espiritualmente, ¿ah? Entonces, pero bueno, tú dices, si los pobres se terminan yendo a las izquierdas, socialistas, marxistas, o los pobres terminan apoyando a este tipo de mujeres blasfemas, pues tú dices, no será porque urgen miembros de la iglesia, no solamente consagrados, principalmente consagrados, es su deber, que comiencen no solamente a hablar doctrina sacramental, litúrgica, etcétera, sino que empiecen a tocar la doctrina social de la iglesia y más aún practicarla, porque mientras no tengamos líderes religiosos y católicos en general, aquí me meto yo también, mientras los católicos no asumamos la doctrina completa, la moral completa y la praxis completa, tanto de la fe y de la moral, seguirán gente ventajosa, generalmente de izquierdas, liberales, o como esta monja blasfema, robándose de alguna manera la bandera de los pobres, la bandera de los pobres. Es nuestro deber, yo creo que urge dentro de la iglesia que comencemos a retomar eso de San Vicente de Paúl, eso de San Juan María Vianney, eso de Madre de Teresa de Calcuta. O sea, ¿quién me puede decir que Madre de Teresa de Calcuta era una marxista? Porque hablaba de los pobres, porque ayudaba a los pobres, etcétera. ¿Quién me puede decir eso? Nadie, porque tú sabes que eso estaba contextualizado con una fe y una doctrina tan firme, tan eucarística, tan obediente al magisterio, a la iglesia, que sería una calumnia si dijéramos que Madre Teresa de Calcuta, por andar con los pobres, ayudando a los pobres y hablando de los pobres, etcétera, pues era una marxista. Nos equivocaríamos terriblemente. Pero ¿quién me podría decir que Madre Teresa de Calcuta, cómo es eso, que el día lo comiencen con una hora de adoración eucarística todos los días, que no falte la misa y que varios momentos de oración, etcétera? No, mucha espiritual. Y se olvida de los pobres. ¿Quién me puede decir que Madre Teresa de Calcuta, si la vemos en su lado doctrinal, de su espiritualidad, se quedara en eso? Nadie, la estaremos calumniando, porque eso es el fruto de una verdadera fe católica. La Madre Teresa tenía en sus labios el misterio eucarístico, teológico, el amor a la Virgen, etcétera, etcétera, pero también tenía el aspecto profético a favor de los pobres entre los pobres. Y en la práctica hacía su vida eucarística, no solamente hablaba de la Eucaristía, sino practicaba y tenía una verdadera fe eucarística. Déjeme hacer un paréntesis. Yo no sé de la vida privada de muchos de los críticos de esta monja blasfema, ¿va? Pero doctrinalmente me queda claro que se la rasuran y les doy gracias por eso. Pero les estoy poniendo el dedo en la llaga en la praxis de la doctrina social de la iglesia, o mínimo en la predicación de la doctrina social de la iglesia. Pero me gustaría inclusive que se examinaran, porque no vaya a ser que muchos de estos excelentes predicadores de la doctrina católica, y pueden decir cuestiones eucarísticas, por ejemplo, y no tengan diariamente momentos de adoración eucarística. Yo he estado predicando
bueno, predicando, por decirlo, está mal el término, evangelizando. Predicar es propio canónicamente del clérigo, yo soy un laico. He estado evangelizando y promoviendo el hecho de que en la medida de lo posible tengamos vida de adoración eucarística diaria, misa diaria, sin llegar a aspectos de rigorismo. Yo entiendo que la vida de nosotros los laicos es muy, muy diversa, ¿verdad? Pero el procurar, el mínimo desear estar en vida eucarística. Bueno, pues muchos de estos líderes católicos posiblemente ni siquiera vayan a misa todos los días pudiendo. Posiblemente no pasen, ya no digo una hora delante del Señor, Eucaristía, sino, lo acaba de decir en una entrevista que le hizo Noel Díaz al Papa Francisco, 15 minutos. Entonces se quedan solamente en doctrina, pero en práctica no. Bueno, en fin, cierro el paréntesis. Entonces aquí el punto está en que, a lo que iba es de que estas izquierdas, estos liberales, estos blasfemos, cuando el liberalismo entra dentro de la propia iglesia, siguen teniendo validez porque llevan la bandera de los pobres, la bandera de los pobres. Y esto es a causa de que hemos olvidado la vivencia de la fe católica completa, de la moral completa. Y que no tenemos pretexto. Alguien puede decir, pero eso es utópico, es imposible. No es imposible. Les repito, Madre Teresa de Calcuta, San Vicente de Paúl, el cura de Ars. O sea, hay tantos santos, que tú no les puedes decir, ay, ustedes descuidan la doctrina, ay, ustedes descuidan los sacramentos, ay, ustedes descuidan la oración diaria. No, al contrario, los ves súper comprometidos. Pero al mismo tiempo, tú tampoco les puedes decir, ah, ustedes olvidan a los pobres, ustedes nunca hablan y defienden a los pobres, a los inmigrantes, a los excluidos. Ah, ustedes están nada más en un espiritualismo muy doctrinal, muy de sacramentos y todo eso, y no encarnan eso en la realidad de los más despreciados y excluidos. O sea, no podríamos decirle ninguna de esas dos a muchos de los santos, por no decir a todos. Porque incluyendo hasta los de clausura, que tienen propio el hecho de estar dentro de su monasterio, que dicen, bueno, no salen, no le dan alimento a los pobres. Yo si les contara que a veces terminan practicando más la caridad para con el excluido, monjas y monjes de clausura sin salir de su monasterio. Pero bueno, eso sería otro rollo, hablarlo. En conclusión, antes de ya irme a misa, porque me tengo que ir a misa, condeno una vez más, y hoy de manera más repugnante porque se nos metió con la madre, a esta monja blasfema, Sor Lucía Caram. Le celebro, quizá uniéndome un tanto al Papa, porque cuando el Papa la vio, etcétera, le dijo que siguiera haciendo lío. No sé hasta dónde está informado el Papa de las barrabasadas de esta mujer, pero yo entiendo que siga haciendo lío. Si lío es estar ayudando a los pobres, pues mira, aunque sea una blasfema, aunque esa ayuda a los pobres ya no tenga la categoría real de caridad cristiana, porque si mancillas la fe, lo tuyo ya es voluntariado, no es apostolado. Lo tuyo ya es altruismo y filantropía, no caridad cristiana. Pero aunque no fuera ni caridad cristiana ni apostolado, le está dando comer a los pobres. Y esa persona está siendo levantada, al menos medianamente, en su dignidad. Y en este sentido, a esta mujer blasfema, le digo, bueno, te condeno completamente en el gran daño que está haciendo tus declaraciones por años, que es auténtico veneno dentro de la Iglesia Católica. Pero te doy a lo menos gracias por ayudar a los pobres. Me gustaría que experimentaras el poder ayudar a los pobres al estilo, por ejemplo, de Madre Teresa de Calcuta, y que entendieras
que es muchísimo más pleno ayudar al pobre cuando estás firme en doctrina, firme en espiritualidad, firme en moral católica. Pero bueno, no lo estás, pero al fin y al cabo, al pobre que tú estás ayudando se está llevando un pan a la boca. Por lo tanto, a los críticos les agradezco, a la inversa, les agradezco que se pronuncien contra esta monja blasfema, que aclaren las aberraciones en las que está cayendo desde hace años esta mujer blasfema. Pero les pediría que, a ver si no es mucho pedir, también que no olviden a los pobres. Si no en la práctica, si están suficientemente aburguesaditos como para no ensuciarse tocando la carne herida de sus hermanos, por lo menos con la boquita, hijos, con la boquita. Que nos están robando la bandera de los pobres que siempre ha abanderado la Iglesia Católica desde su inicio. ¿Por qué? Porque la doctrina, los sacramentos, toda la experiencia teológica y espiritual católica se encarna, y se encarna con una opción preferencial, no exclusiva, que ese es el error de la teología de la liberación, pero con una opción preferencial por los pobres. Y a ustedes nada más los escucho, bueno, no a todos los críticos, pero a muchos, bueno, ya que se pongan el saco los que vayan a ver esto, a ustedes nada más los escucho tan espiritualistas, tan apologetas, tan etcétera. Y los pobres, mis hermanos, ¿qué será que su teología brinca el capítulo 25 de San Mateo? Y tuve hambre y no me dices de comer. Y tuve sed y no me dices de beber. Y fui forastero, fui inmigrante y no me recibiste, desnudo y no me vestiste, etcétera. Parece que en estos críticos doctrinales se les olvidan ciertos fragmentos del Evangelio, o prefieren callarlos, y más aún, posiblemente ni siquiera practicarlos. Y quizá por no practicarlos es precisamente que lo callan. Pidamos para que en la iglesia surjan más santos, como Madre Teresa de Calcuta, como el San Vicente de Paúl, como tantos santos que mostraron firmeza doctrinal, teológica, litúrgica, pero también social, doctrina social de la iglesia, que no hacían voluntariado, sino hacían apostolado, que no hacían altruismo y filantropía, hacían caridad cristiana, y llegaban a ese nivel de caridad porque su fe doctrinal, espiritual, sacramental estaba robusta, firme en Jesús, en una verdad firme de la Iglesia Católica. No voy a poder leer ahora sus comentarios porque tengo que irme a misa, pero después lo leo porque tengo que dar otra noticia también de otra cosa que medios católicos están aberrantemente publicando, pero bueno, ya les hablaré de esto. Y ya que haga esa otra transmisión. Por cierto, ayer prometí 2 transmisiones sobre la serie que estoy haciendo de Dios es un inmigrante, y les dije que iba a ser 2 ayer. La segunda referente a las acciones ejecutivas del presidente Trump, pero yo mismo, al estar preparando la transmisión, me di cuenta que hay mucho más que formarnos, ¿verdad? O sea, la diferencia entre una orden ejecutiva y un memorándum, etcétera, ¿verdad? Porque estamos viendo que tanto aquellos que atacan a Trump están con medias verdades, también estoy viendo que muchos que defienden a Trump están con medias verdades, y lo mejor es formarse bien, y me metí un poquito al punto de que ya después no se dieron las condiciones para hacer la segunda transmisión que había prometido el día de ayer, pero ya la haré. De momento, para conclusión, al menos por la temática de esto que toqué en esta transmisión, pidamos que el Señor nos convierta de una manera tal que no solamente
aportemos y beneficiemos en la iglesia con doctrina firme, sino con doctrina social de la iglesia, sino con una práctica genuina de la caridad, sino con una opción preferencial, no exclusiva, pero preferencial por los pobres, por los excluidos, por los rechazados. Porque si no lo hacemos, esta bandera de los pobres se la seguirán llevando mujeres blasfemas como esta monja o izquierdistas y marxistas. Dios les bendiga.